Estamos de vuelta, reintegré, porque como todos los jueves corresponde ir a nuestro bloque jurídico. Y para eso estoy aquí con nuestro amigo Pablo Contreras y vamos a hablar sobre un tema bastante relevante que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas, de animales en esta oportunidad, porque sabemos que hubo un caso controversial aquí en Talca, donde lamentablemente una mascota mató a una menor y obviamente se generaron ciertas dudas respecto a cómo proceder, y para eso está nuestro amigo aquí Pablo para comentarnos un poco sobre eso y para aclarar también las directrices de cómo se ejecuta también esta ley, porque también hay bastante dudas respecto a eso. Así que Pablo, bienvenido, ¿cómo estás primero que todo? Hola, buenos días, muchas gracias. Claro, efectivamente esta ley hay que recordar un poco el contexto antes de comenzar a hablar de ella. O sea, tenemos que pensar que la ley 21.020 se crea con un objetivo, y ese objetivo principal, al menos cuando se promovió la ley, era proteger a los animales, en el fondo, del maltrato animal, porque hasta esa fecha no teníamos una normativa que específicamente hablara de los animales como seres vivos y en el fondo poder protegerlos. Y por animales me refiero en este caso a las mascotas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? ¿Cuál es el eje de la ley 21.020? Primero, es establecer las obligaciones y los derechos y responsabilidades que van a tener los dueños de los animales de compañía. Ya, obviamente aquí tenemos que hacer una distinción entre las mascotas o animales de compañía y los animales o el ganado propiamente tal que no están incluidos dentro de esta ley. Ya, perfecto. Okay. El segundo objetivo era proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable. ¿Qué significa esto? Esta norma ya está abarcando a los animales en general, ¿ya? El objetivo de esta norma en el fondo era evitar el maltrato de los animales. Más allá si estamos hablando de mascotas, estamos hablando de otro tipo de animales. En tercer lugar, proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía. Aquí que nos referimos un poquito. Nos referimos en gran medida a que la tenencia no responsable de mascotas o el abandono de los animales normalmente lo que generaba es que estos animales pudiesen generar un daño mismo al ecosistema, Sí. a áreas protegidas, a terceras personas, etcétera. Entonces esta ley también se trata de encargar un poco de esto. Y luego regular la responsabilidad por los daños a las personas y la propiedad que sean consecuencia de la acción de las mascotas o animales de compañía. Que en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo la ley? Que vamos a ser responsables, los dueños de las mascotas, de los daños que puedan generar estos animales a terceras personas. Pero ojo, que esta responsabilidad es de naturaleza civil. Ahí vamos a ahondar un poquito en el fondo de las obligaciones que tienen las personas y cuál es este tipo de responsabilidad, pero la regla general que tienen que tener presente es que la responsabilidad que se le atañe a los dueños de las mascotas normalmente va a ser de naturaleza civil y no naturaleza penal, ¿ya? Sin perjuicio de que hay ciertas normas que le otorgan ciertas obligaciones a las personas y que su incumplimiento puede acarrear una sanción penal, pero son casos específicos y puntuales, ¿ya? Entonces, primero tenemos en cuanto a que dentro de esta normativa, para poder finalmente aplicarse, obligó a la creación de una ordenanza municipal en cada municipalidad que regule la situación de las mascotas y cómo en el fondo vamos a propender o tener la obligación de inscribirla en ciertos registros. O ¿Ya? sea, las que están en este caso en la calle, ¿a eso te refieres? No, lo que pasa es que general, cuando se crea la ley, ¿sí? ya la ley quedó pendiente de la creación de un reglamento y además de eso obligó a las municipalidades a establecer ordenanzas municipales. ¿Por qué motivo? Porque la ley hizo distinción entre animales o mascotas que no son peligrosas y mascotas que sí son peligrosas. Ya. Y esas mascotas que sí son peligrosas tenían que establecerse el catálogo de las razas de animales en las ordenanzas municipales. Y además las municipalidades están obligadas a establecer ciertos requisitos y obligaciones que la misma municipalidad debe cumplir para la tenencia de mascotas, para fiscalizar las mascotas, que las personas las incluyen en los registros, pero vamos a ir avanzando un poquito. Pero lo que hay que tener claro por ahora es que se estableció una obligatoriedad de crear esta ordenanza municipal. Entonces, ¿cuáles fueron las obligaciones que se impuso por esta ley a los dueños? Lo primero era que teníamos que ingresar las mascotas a un registro nacional de mascotas que se hace de manera electrónica. Segundo, implantar un chip a la mascota con el objetivo de poder identificarlas en caso de extravío, en caso de que sea necesario buscar al dueño o hacerlo responsable, obviamente, de los daños o perjuicios que pueda haber generado esta mascota. Además de eso, estableció ciertas responsabilidades, que es la responsabilidad de la alimentación y el manejo o cuidado sanitario de los animales que nosotros tenemos a nuestro cargo. Y por último, responder civilmente por los daños que causan las mascotas. Por ejemplo, un perro muerde, en este caso, a una persona o produce un accidente, nosotros civilmente vamos a responder de los daños que va a generar nuestra mascota. Claro. ¿Ya?
¿Qué cosas se han entendido? Que también es importante porque mucha gente dice, ya, ok, pero ¿qué cosas no puedo hacer? ¿O cuáles son los incumplimientos como más típicos o más comunes en el evento de yo tener una mascota? Bueno, lo lógico, no incluir en el registro nacional de mascotas, no tener un microchip que identifique la mascota. Y esto es importante, no usar bozal, arnés y correa en razas potencialmente peligrosas. Y aquí está lo que conversábamos. No todos los animales, evidentemente, o las mascotas van a ser potencialmente peligrosas. Por ejemplo, yo tengo una Yorkshire y obviamente es una perrita muy pequeña que no tiene mayor probabilidad de dañar a una persona. En realidad es muy peligrosa. Entonces, como los chihuahuas. Claro, naturalmente no los vamos a andar trayendo con bozal. Claro. Sin embargo, si estamos hablando de un Rottweiler, un Pit, exacto. Pero para evitar la arbitrariedad y en el fondo y entrar a determinar cuándo un perro puede ser o no puede ser potencialmente peligroso, se estableció que la ordenanza municipal va a distinguir dentro del catálogo de razas en el fondo que pueden ser consideradas como peligrosas, ¿ya? Y obviamente hay ciertas directrices, que hay ciertas razas que ya están reconocidas como peligrosas, hay otras que la cruza puede generar potencialmente que sean una raza peligrosa de animales, pero también existe una tercera calificación, que es cuando el animal ya ha generado a terceras personas ataques o daños a la propiedad. Y en ese caso, el juez civil el juez de policía local de la comuna va a calificar ese animal como un animal potencialmente peligroso y va a tener que ser un animal que va a tener que salir a la calle con bozal, con un arnés y evitar en el fondo que se acerque a terceras personas para que pueda producir estos daños, ¿ya? Entonces, también tenemos, obviamente, recoger sus heces de la vía pública, no controlarla y que muerda y ataque a una persona u otro animal. O sea, algo que parece tremendamente lógico es que evitar que mi animal ataque en este caso a otra persona. Está establecida como una condición que puede acarrear una sanción para la persona que no cumpla. No darle un hogar o abandonarla, lo que conversábamos al principio, que el objetivo de esta ley no es solo evitar, por ejemplo, daño a terceros o daño al ecosistema del medio ambiente, sino que también el cuidado mismo de los animales y propender a su estabilidad. No respetar su integridad, obviamente, no cortarle cuerdas vocales, que esto ocurría bastante, que dado los perros ladraban mucho, les cortaban las cuerdas vocales para evitar en el fondo que ellos ladraran. Cortarles la cola. Ojo que esto es inclusive un tema que se hace con muchos animales para competencias, que les cortaban la cola. Hoy día también está considerado como una conducta dañina en el caso para los animales. Cortarle las orejas, que también se da en muchas razas, e inclusive los dientes con fines simplemente estéticos. Obviamente que si es por una cuestión de salud tiene sentido, pero si solamente para los objetivos de participar en ciertos concursos de belleza que se hacen de los animales, eso hoy día está estrictamente prohibido. Sí. Todavía se hace, qué atroz, pero hoy día es una conducta que es sancionada como crueldad animal, ¿ya? No darle un buen trato y golpearla, lógico. Y no cuidar su salud, por ejemplo, no dejar que reciba sus vacunas anualmente. Ojo con eso, que les pruebe que no toda la gente lo haga. Y de hecho, y de ahí es donde esta normativa que obliga a las municipalidades a la creación de ordenanzas, también las obliga a establecer ciertos mecanismos para el control de los animales, y eso se ha traducido en la creación de veterinarias municipales, donde de manera gratuita se le puede, en este caso, colocar las vacunas a los animales. Entonces, no es una excusa de decir, chuta, tengo un perro, pero no tengo el dinero para poder llevarlo al veterinario. Hay mecanismos en todas las municipalidades donde de manera gratuita pueden acceder, en este caso, a vacunar a sus animales. Claro, y operativos también que se hacen con mucha frecuencia, sí. Entonces hay mecanismos en el fondo para evitar todo este tipo de situaciones. Ahora, la pregunta, ¿y cuáles son las sanciones en el fondo que establece la ley para estos casos? Bueno, tenemos dos tipos de sanciones que son totalmente distintas. Una tiene que ver con una cuestión estrictamente pecuniaria, que son multas que van de 1 hasta 30 unidades tributarias mensuales. O sea, es bastante, no estamos hablando como de cerca de 67.000 pesos hasta más de 2 millones de pesos por incumplir en este caso la normativa. Y con eso estamos hablando de, por ejemplo, no inscribir en el registro, que no tenga el microchip, no colocarle en este caso las vacunas a los animales. Entonces hay que tener bastante cuidado porque en el fondo estas normativas tienen una sanción, no es solamente una cuestión que está en la ley y que en el fondo no se va a cumplir. Ahora, ¿quién tiene que hacer cumplir en este caso cuando existe una infracción a la ley 21.020 o tenencia de responsabilidad de mascotas? Pueden ser las municipalidades, pueden ser incluso asociaciones de animalistas que la ley le entrega las facultades para denunciar a otras personas, o directamente a través de carabineros, policía de investigaciones o fiscalía. ¿Por qué? Porque ciertas conductas
pueden constituir además un delito. ¿Y cuáles van a ser esas conductas? Vamos a hablar de algunas, por lo menos las más comunes. En este caso vamos a tener aquellas conductas que cuando se cause daño al animal, es decir, intencionalmente o por omisión, yo cause un daño a la salud de este animal. ¿Cuándo podría ser por omisión? Porque por acciones bastante lógicas, pegarle al animal, arrastrarlo, qué sé yo. Pero por omisión podría ser justamente lo que conversamos, no darle alimento, no ponerle No darle tratamiento médico. no darle las vacunas, no llevarlo a un veterinario cuando lo requiera. Entonces, es un delito, una acción u omisión que pueda causar daño al animal. Pero además de esto tenemos otro tipo de delitos, que es cuando producto de estas acciones u omisiones que pueden causar daño al animal, se le produzcan lesiones graves al animal o finalmente se produzca la muerte. En este caso tenemos penas que son diferenciadas. En el primer caso tenemos una pena que puede ir desde presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. ¿Qué significa eso para los efectos prácticos? Que es una pena que va de 61 días a 540 días de 61 días a 300 días y de 300 días a 540 días de presidio. Pero incluso tenemos aquella que puede causar la muerte al animal y en ese caso la sanción se aumenta en un grado que puede llegar de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo. Entonces ahí tenemos penas que son bastante más altas. Ahora bien, esta es la única tipo de condena en el evento de que uno, en este caso, cause algún daño a un animal. En principio sí, estas son las penas en el fondo que establece la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque aquí estamos hablando de yo generarle un daño a un animal, pero ¿qué pasa si un animal genera un daño a un tercero? Que era lo que hablábamos del caso del principio. Que era lo que hablábamos del caso. La verdad es que aquí la ley lo que contempla es básicamente una sanción que es un poquito distinta. La sanción que contempla la ley es únicamente civil, es decir, de reparar económicamente los daños que haya generado el animal. Pero ojo, es que aquí no es cualquier daño, tiene que ser cuando por haber infringido alguna de las normativas en el fondo que establece la ley, se produce finalmente una consecuencia dañosa y esa persona me va a poder demandar a mí de una indemnización de perjuicio. Entonces, por eso hay que entrar un poquito a distinguir, porque no existen sanciones penales propiamente tal que haya establecido esta ley, si es que un animal que yo tengo en mi poder causa un daño a otra persona que sea de índole penal. A eso me estoy refiriendo. Si estas las indemnizaciones. Y que en el fondo uno como humano no fomente el daño. Exacto, a eso quiero llegar, porque Sí. ojo con esto. Supongamos un caso de que yo salgo a la calle con un animal de una raza peligrosa, sin bozal, sin nada, y viene una persona y yo incluso insto al animal a atacarla. En ese caso, yo no voy a ser condenado por esta norma propiamente tal, sino que yo voy a ser condenado como cualquier persona que produce daños a otro, ya sea que lo hubiese causado con mis propias manos, que lo hubiese causado con un arma. ¿Por qué? Porque yo utilicé a ese animal como un instrumento para generar el daño, ¿ya? Pongámonos otro caso, que yo salgo a la calle con un animal que es peligroso. Un chihuahua. Sí, de las razas peligrosas. Muy peligrosa. Más allá de que sea medio enojón el chihuahua, pero es poco probable que cause un daño de consideración. Es muy peligrosa. Entonces, llevo una raza peligrosa, por ejemplo un pitbull, lo llevo sin bozal, o sea, yo expongo a terceros que puedan ser agredidos y efectivamente mi perro causa lesiones a otra persona. Yo no voy a ser castigado por esta ley directamente. ¿Por qué? Porque la ley ya establece sanciones penales para aquellas personas que de manera imprudente cometan actos que puedan generar un daño a otro. Y un ejemplo súper práctico para que se entienda. Cuando ustedes manejan un vehículo y producto de alguna situación se pasan un disco padre y atropellan a otra persona y le generan lesiones, ustedes van a responder, y no una ley que específicamente diga los que manejen vehículos y se pasen un rojo van a ser responsables de las lesiones que causen a otro. No, porque yo al no respetar una norma propiamente tal que me obliga a mí, en este caso, a respetar el rojo, o en el caso de los animales, a traerlos con bozal en la calle, y yo genero lesiones, voy a responder igualmente producto de esas lesiones. Ahora, ¿qué ocurre? Pero no por la ley propiamente tal de tenencia responsable, sino que porque la regla general es que yo no puedo cometer acciones que puedan generar un descuido y que puedan generar un daño a otro. Ejemplo más práctico incluso, hago una construcción que causa peligro a las personas que transitan por la calle, se cae la construcción y mata a una persona. ¿Voy a ser responsable? Claramente que sí, pero no porque haya una ley específica, sino que porque yo cometí una acción imprudente que va a generarme responsabilidades. Ahora bien, el caso concreto que tú planteas es un caso bastante más complejo,
¿Por qué? Porque la normativa siempre establece la obligatoriedad de yo mantener mis perros en la vía pública con un bozal y con protecciones. Pero claro, aquí, por lo menos por lo que se ha sabido, en el caso concreto, estamos que esta niña, que fue a la casa de un familiar... Era en familia, básicamente. de un animal que ya era conocido, que a lo mejor puede haber sido peligroso, pero a lo mejor en el contexto familiar no lo era, y en el fondo no había una obligatoriedad de traer un bozal del animal porque no estaba en este caso en la vía pública. Entonces, establecer responsabilidades desde el punto de vista penal en este caso es bastante complejo. Obviamente la Fiscalía se está investigando para ver qué es lo que puede haber ocurrido realmente, pero la verdad es que más parece un caso tremendamente desafortunado que una responsabilidad penal propiamente tal. Y de hecho, de la misma naturaleza o dinámica de cómo se han contado los hechos, pareciera que no era un animal peligroso, porque dejaron a la niña sola con el animal. Se entiende que a lo mejor esto ya había pasado antes. Entonces, seguramente la familia entendía que el animal no era peligroso. No, y quizás pasó alguna situación, que eso también en materia de investigación, que hizo que reaccionara la mascota de esta oportunidad. Son varias cosas, pero queríamos aclarar también este punto, Pablo, porque obviamente la gente siempre tiene dudas, que apenas pasa eso, no, ley de tenencia responsable, cárcel, poco más, y sacrificio de la mascota. Entonces, por eso también era relevante también saber en qué casos regía también y cómo pasaba. Como decíamos, claro, en un contexto familiar, nadie lo imaginó tal vez, quizás no era la primera vez que compartía la bebé con esta mascota. Entonces, bueno, pudieron pasar varias cosas, pero era bueno aclararlo porque la ley va rigiendo según el contexto y qué tanta responsabilidad tengo yo como adulto. O sea, como en este caso, como la dueña de la mascota, y si estoy en la vía pública, en la casa, todo eso. Claro, el contexto es tremendamente importante, porque en el fondo la obligatoriedad de tener ciertas medidas para los animales normalmente es fuera del hogar. Claro, cuando van de dentro paseo. del hogar. Claro, porque es ahí donde se puede producir un ataque a un tercero. Ahora bien, también hay una nueva ley, que es la ley número 21.646, que se aprobó durante este año, y que es una normativa nueva que todavía no entra en vigencia, sino que va a entrar en vigencia el 27 de enero del próximo año. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es prohibir la experimentación en animales en la elaboración de productos cosméticos. Qué bueno, me encanta. Y en este caso también de perfumes y desodorantes. Es decir, para evitar tanto la comercialización, importación e introducción al mercado nacional de los productos que se hayan realizado en animales con testeo en animales. Ojo, importante en esto, estamos hablando de productos cosméticos, no estamos hablando de otro tipo de medicamentos en los cuales se pueden haber utilizado animales. Para ese caso, esta ley no aplica, es decir, estamos hablando de cremas, de perfumes, maquillaje en general, etcétera, que si en este caso estos productos realizan testeo en animales, no van a poder ingresar en este caso al país. Ahora, hay ciertos vacíos porque el objetivo de esta norma era evitar la experimentación. Y por experimentación entendemos que puedan producir un daño. La duda a lo mejor que hay hoy día es si esa experimentación es amigable con la mascota, porque esto es un término que se ha empezado a utilizar, hacer experimentación en animales, pero que en general no cause daño. Se ha entendido que esta norma en general no distingue, y como no distingue, no importa el tipo de experimentación, es cualquier tipo de experimentación o testeo en animales. Porque claro, se entiende que es amigable, pero cuando se hace la experimentación en animales es para evitar un daño futuro a una persona. Por ende, al testearlo en animales estamos presuponiendo que podría causar daño. Entonces podría, claro, en la práctica no generar ninguno porque el producto efectivamente es bueno, pero existe igual la exposición. Entonces por esto esta norma no distinguió, y al menos en la discusión parlamentaria se estableció que cualquier tipo de testeo no se iba a hacer una distinción, porque si no el asunto se ponía mucho más confuso, porque también hay que pensar que la mayoría de estos testeos o experimentos se hacen en el extranjero a través de productos también que se realizan en el extranjero. Hay una excepción, y la excepción es que sea el mismo gobierno, a través del sistema de seguridad pública, que realice por algún motivo estos testeos en animales. Ese es el único caso de excepción. La regla general es que el gobierno y en nuestro país en general no producen productos, en este caso cosméticos, pero de todas maneras se dejó esa excepción si es que en el futuro hubiese alguna situación excepcional donde se requisiese hacer este tipo de investigación o testeo. Y ojo con esto, que no solo prohíbe la importación, exportación y comercialización, sino que también, al igual que en el caso del maltrato animal, establece sanciones penales que pueden llegar de 61 días hasta 3 años de presidio para aquellas personas que, infringiendo esta ley, realicen la experimentación propiamente tal en animales sin tener ningún tipo de permiso o sin haber sido autorizados por el gobierno para hacerlo. Porque hay un procedimiento especial donde podría obtenerse una autorización excepcional, pero de no ser el
caso se va, en este caso, a generar las sanciones propiamente tal, incluso de cárcel y no solamente puramente económica. Así que esta ley comienza a regir a contar el 27 de enero del año 2025, pero obviamente solo aplica para aquellos casos posteriores al 27 de enero del año 2025. Claro, no, lo de antes ya... Hay una situación que quedó un poquito en el aire, que obviamente va a tener que definirse seguramente con un reglamento, es qué pasa con aquellos productos cosméticos que cuentan con aprobación hoy día a través del Instituto de Seguridad Pública, que es el ISP, que autoriza cuando tú quieres ingresar un cosmético o un producto que puede afectar la salud de las personas, que fue experimentado en animales y que ya se está vendiendo en el país. Porque la ley genera, en el fondo, es hacia el futuro. Considerando ello, uno podría decir, sí, pero es que yo estoy importando un producto a nuestro país posterior a la ley, en febrero, por ejemplo, del año 2025, pero es un producto que ya está aprobado en el país. Por ende, pareciera que el espíritu de la ley es que aquellos productos que ya fueron aprobados anterior a la entrada en vigencia de esta ley no estarían afectos en este caso a esta normativa y se trataría de productos que quieran importarse al país que no tengan una autorización vigente. Pero eso es un tema que está un poquito todavía en duda de cómo va a operar, pero parece que el espíritu de la ley es justamente este que estamos hablando. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, esto siempre pasa con las leyes, cuando se van haciendo, cuando se van ahí ya proponiendo, siempre van quedando algunos vacíos que se tienen que ir subsanando. Cuando partió esta ley de las 40 horas también hubo bastantes vacíos y es así, pues. Y todavía hay discusiones en muchos casos. No se va a resolver todavía eso también. Pero bueno, Pablo, ¿te queda algo más en el tintero ahí? Mira, para su disertación. Lo último que yo les puedo recomendar, cuando ustedes vean una situación de maltrato animal, la vía en realidad para poder denunciar son o directamente las municipalidades o en este caso carabineros. ¿Cuándo yo podría decir que voy a ir a la municipalidad o incluso al juzgado de policía local o cuándo voy a ir a carabineros? Cuando se trate de situaciones de crueldad animal, es decir, situaciones que están generándole un daño a la salud del animal, la recomendación es ir a carabineros, policía e investigaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando o estamos en presencia de un delito. Cuando estamos frente a otras situaciones, como por ejemplo que los animales no están inscritos en el registro, o por ejemplo tenemos un animal que lo dejan de repente encerrado mucho rato, pero que no se le ha generado todavía un daño a ese animal, o no está vacunado, ahí en ese caso se recomienda ir directamente al juzgado de policía local, o cuando el dueño típico lo deja en la calle durante mucho rato, y ese perro a lo mejor no ha mordido a nadie, pero está como tratando de morder o de agredir a niños en un pasaje, que son situaciones medias típicas, ahí la recomendación es directamente ante el juez de policía local o a través de las municipalidades que hagan esta denuncia, porque estamos hablando de situaciones o infracciones de tipo civil, que van a terminar con una multa en este caso para la persona. Ahora, de repente hay ciertos casos que son un poquito, que están como entre medio los dos. La típica situación del que deja a su perro en la calle o medio abandonado, pero que no solo puede estar generando un daño a tercero, sino que también puede estar generando un daño al propio animal, porque no le deja agua, porque no le deja comida. Y ahí tenemos situaciones... Un lugar donde descansa la sombra. O un lugar donde descansa la del sombra, frío. justamente. Ahí estamos en situaciones que están como entre medio, que pueden ser una infracción tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal. Ahí la recomendación es que pueden presentarlo en Carabineros, y Carabineros lo que va a hacer es derivar esto ya sea ante la Fiscalía, Juzgado de Garantía, o directamente al Juzgado de Policía Local, determinando en el fondo de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un delito o estamos hablando, en este caso, de una situación que solamente va a meritar una multa que, como ya decíamos, no son menores, van desde 1 UTM hasta 30 UTM, que estamos hablando de más de 2 millones de pesos. No, ¿y quién va a gastar más de 2 millones de pesos ahora? Así que no sea pastel. Sí, pues preocúpese de eso. Oye, Pablo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer estos temas que son bastante relevantes, así que cuando vayan pasando cosas, porque en realidad nosotros le propusimos este tema a Pablo a raíz de lo que sucedió, así que gracias también por aceptar e instruirnos un poco más lo que es esta materia. Dirección inmediatamente donde lo pueden encontrar a usted y a su equipo de Juris Maule. Mira, nos pueden encontrar a nosotros en la 2 Sur, esquina 2 Oriente. Estamos en el edificio Espacio Talca, pero mi recomendación en realidad es a través de nuestra página web, que es www.jurismaule.cl, que ahí está apareciendo, están todos nuestros medios de contacto, nos pueden llamar para agendar una hora, nos pueden enviar un WhatsApp para agendar una hora, que realmente hay gente que no le gusta llamar directamente, y con eso nos pueden hacer las consultas que ustedes estimen. La primera consulta siempre es gratuita, y luego de eso, ya una vez tomando su caso, fijaremos los honorarios y tenemos fórmulas de pago también. Así es, ahí se hace la evaluación completa. Exacto. Pablo, muchas gracias nuevamente, nos vemos el próximo jueves, si así todo sale bien. Que tengan una bonita
bonita festividad de fin de año. Igualmente, que estés muy bien. Igual. Bueno, y de esta forma nosotros comenzamos a finalizar nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. A las 14 horas se encuentra con Mati Cruzat en las noticias y a las 16 horas conmigo, Mujeres en Sintonía. Que esté muy bien. Besitos. Chao, chao.